Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Pacto de Gracia. Una bendición tenerlos aquí con nosotros y también una bendición estar con ustedes. Beloved, welcome and good afternoon, and welcome to El Pacto de Gracia, Covenant of Grace Reformed Church. A blessing to have you join us, as well as a blessing to be with you. Beloved, before we officially begin with our call to worship, I just want to highlight just a few announcements found towards the back of your bulletin. Amados, nada más quiero mencionar algunos anuncios antes que comenzamos oficialmente con el llamamiento a la adoración. Así que después del servicio, hoy tendremos escuela dominical para adultos y jóvenes. Y también, amados, nada más para que siempre saben ustedes, los sábados a las 10 de la mañana, el estudiante del seminario Jacob London está enseñando a los niños, a los jóvenes en high school, la clase de catecismo. Y también, si están interesados, amados, sí hay una reunión para los jóvenes de high school en Beecher hoy a las 6:30. Okay? And so, beloved, just to briefly say these announcements in English. So today, after a time of fellowship, we'll have a Sunday school, so for the adults as well as for our children. And also just a friendly reminder for those that are in high school, you do have a Saturday morning catechism class via Zoom with Jacob London, Saturday mornings at 10 a.m. And also for those of you who are interested, there is a high school youth group at Faith URC Beecher this evening at 6:30. Okay. Así que son todos los anuncios, amados, y ahora vamos a comenzar con el llamamiento a la adoración que viene del Salmo 103, los versículos 1 a 4. So, beloved, we officially begin now with our call to worship, Psalm 103, verse 1 to verse 4. Aquí, amados, el Salmo 103, los versículos 1 a 4. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Amén. Ahora, amados, por favor, pónganse de pie para recibir el saludo de Dios. Beloved in the Lord Jesus, will you please stand to receive the Lord's greeting? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar nuestro primer canto, el número 113, Loores dar a Cristo el Rey. And so, beloved, please remain standing as we sing our first song, our opening song, in which praises we give to Christ our King, number 113, el número 113. Su
Amados, durante este tiempo de servicio vamos a leer la ley de Dios aquí en Éxodo 20 y vamos a prestar atención especialmente en el séptimo mandamiento. Beloved in the Lord Jesus, during this time in our service, we hear the reading of God's holy law. The law is like a spiritual mirror, and we see more clearly our sin and our need for a Savior. As we hear the law, and we're convicted of our sinfulness. So please turn with me to Exodus chapter 20, and we'll be focusing especially on the seventh commandment here in Exodus 20, verse 14. Amados, vamos a escuchar aquí el séptimo mandamiento, Éxodo capítulo 20, el versículo 14. Aquí leemos la ley de Dios, amados. Aquí leemos. No cometerás adulterio. Y aquí, amados, leemos la explicación del catecismo. Aquí la pregunta y la respuesta 108 y 109. ¿Qué nos enseña el séptimo mandamiento? Respuesta: que Dios maldice toda impureza y que nosotros, por lo tanto, tenemos que desatarla con todo nuestro corazón y vivir santa y decorosamente, ya sea en el santo estado de matrimonio o en la vida como soltero. Aquí la pregunta 109, ¿solo prohíbe Dios en este mandamiento el adulterio y otros pecados ofensivos semejantes? Respuesta: puesto que nuestro cuerpo y alma son templos del Espíritu Santo, es la voluntad de Dios que los preservemos puros y santos. Por lo tanto, Él prohíbe todas las acciones impuras, gestos, palabras, pensamientos, deseos y cualquier cosa que nos incite a ello. Así que, amados, no solamente estamos pensando del acto de adulterio, pero también nuestros deseos y nuestros pensamientos también. Es importante mantener todos estos puros y santos. Porque aquí, como nos indica, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y amados, ¿quiénes de nosotros hemos cumplido con esta ley perfectamente? Ninguno de nosotros. Pero damos gracias a Dios que Cristo sí, Él cumplió con este mandamiento perfectamente. Y nosotros, como sabemos que cuando entendemos la relación entre Cristo y su iglesia, pues, como siempre decimos, Cristo es el novio y la iglesia es su novia, y claro que Cristo dio su vida, ¿verdad?, para el bien y la salvación de su novia. Y entonces aquí, a donde aprendemos esta relación entre Cristo y la iglesia, y también cómo debe ser la relación entre esposo y esposa, aquí les quiero leer de Efesios 5, los versículos 22 a 29. Efesios capítulo 5, los versículos 22 a 29. And so, beloved, we are convicted of the fact that we have not kept the seventh commandment, nor any of the commandments perfectly. We are convicted of our sinfulness. But praise be to God that we have our Lord Jesus, who perfectly kept the seventh commandment. And since the seventh commandment prohibits adultery, we know that when we think of the relationship between Christ and his church, Christ laid down his life for his bride, the church, gave his life for his beloved bride. And we learn about that beautiful relationship between Christ, the perfect husband, here in Ephesians chapter 5, from verse 22 to verse 29, where not only do we understand the relationship with Christ and his church, his beautiful and precious bride, but it also echoes the facts and makes teachings on marriage, and how even the earthly marriage between husband and wife points us to the greatest marriage, the perfect marriage between Christ and his church. So with that in mind, beloved, please turn with me to Ephesians 5, verse 22 to 29. Aquí leemos, amados, a donde no solamente aprendemos acerca de la relación entre Cristo y su iglesia, pero también cómo debe ser el matrimonio. Aquí leemos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia,
la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así que damos gracias a Dios, ¿verdad?, por el gran amor de Cristo, que Él, un gran amor hacia su iglesia, un amor tan grande que Él sacrificó su propio cuerpo. Él dio su vida para el bien de su iglesia, para el bien de su novia, la salvación de su novia, que ahora su novia, delante de Dios, ahora sin mancha, sin arruga, perfectamente santa ante Dios, porque ella está arropada con las ropas de justicia de Cristo Jesús. Y damos gracias a Dios que en Cristo nosotros somos declarados perdonados y perfectos y santos y justos, y damos gracias a Dios por esta salvación que nos dio Cristo, el novio, a su iglesia. Beloved, when we think about our salvation in Christ Jesus, we can think about the perfect love of a husband towards his wife, in which he laid down his life for her, that she may have life. And that when we think about the bride of Christ, that she is such a beautiful and precious bride, that she is covered with the perfect robes of righteousness of Christ, her Savior. And when she stands before the Lord, she stands perfect, without wrinkle, without stain, and she is declared perfect, declared righteous, declared just, declared forgiven, because of the perfect works and merits, because of the perfect work of salvation of Christ Jesus, her Savior. So we rejoice in the perfect love of Christ Jesus, and how we long for the return of Christ, in which the relationship between Christ and his church will be consummated in the second coming of King Jesus. Amados, como nosotros esperamos ese día, ¿verdad? Ese gran día, cuando Cristo el Rey va a consumar su reino, y también queremos consumar no solamente su reino, pero esta relación entre la iglesia y Cristo, ¿verdad? Donde habrá una celebración de bodas entre el novio y la novia, a donde van a festejar y celebrar la nueva creación y esta relación perfecta entre Cristo y su iglesia. Amén y amén. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto, el número 116, Honor, Loor y Gloria. En ese día glorioso que nos espera, amados, en el futuro, en un futuro glorioso que nos espera, vamos a dar todo honor, todo loor y toda gloria a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Así que, amados, por favor, pónganse de pie para cantar otro canto a nuestro Dios. Beloved, will you please stand as we give all honor, all glory, all praise to Christ our King. Number 116. Let us stand to sing. Honor, glory,
Sí, hermanos, damos gracias a Dios por su gran amor y su perfecto amor hacia nosotros, su pueblo, ¿verdad? Es algo muy grande. Yo sé que en esta vida siempre hay desafíos y dificultades y sufrimiento, y enfermedades y preocupaciones, pero damos gracias a Dios que tenemos un sumo sacerdote, un abogado, un mediador, que siempre, siempre, siempre está atento y pendiente de nuestras necesidades en esta vida, ¿verdad? Y que siempre ahí está pendiente de lo que necesitamos nosotros, el cuerpo y alma, a nosotros y nuestros seres queridos. Así que, amados hermanos, quiero mencionar algunas peticiones, y si hay otras peticiones, con mucho amor y cariño queremos también saber si hay otras peticiones. Beloved in the Lord Jesus, we know that in this life there are always challenges, there's always difficulties, and it comes in many different forms, whether it be frustration or disappointments or illness or suffering or any kind of challenges that this life presents. But we rejoice that we have such a wonderful, sympathetic high priest who sympathizes with our weaknesses, who is very compassionate when it comes to our suffering, who himself endured suffering to the utmost, that we would have life in his name, that we would have eternal life. And so when we think about the gift of prayer, it is truly a blessing, because we have such a great advocate and mediator and intercessor and high priest who is always mindful of our suffering and our pain, and we can always come to him in prayer. And he is always praying for us at the right hand of God the Father. So let us rejoice in the perfect and precious love of our great Savior as we share our prayer requests, as we give updates on people we've been praying for. And so, beloved, let me just start us off with just sharing just a few updates on people we've been praying for. Amados en Cristo Jesús, pues hoy en la iglesia de Faith URC Beecher, por primera vez, hay el pastor, el nuevo pastor de Beecher, vino con ¿verdad? Su esposa y su bebé, Allison Nicole. Así que damos gracias a Dios que están bien de salud todos ellos. Y también todavía estoy en contacto con algunos hermanos que antes estaban con nosotros, pero en la providencia de Dios cambiaron de casa, y en el caso de, por ejemplo, de Dave y Yvonne Arsenal, que están en Wisconsin, todavía estoy en contacto con ellos, y un amigo de Dave Arsenal que se llama Andrés, gracias a Dios sí encontró trabajo, y es una bendición. Y también todavía estoy en contacto con otros hermanos y hermanas en Cristo Jesús, por ejemplo, Anita Solano, que tuvo cirugía porque quebró su brazo y está hinchado su mano y sus dedos, pero ahora está mejorando poco a poco. Y sí, así que también el hermano Arnold Lover manda sus saludos, y también Santiago Stafford y Rubén Zartman, todos ellos mandan saludos. Y también el reverendo Valentín Alpuche nos mandó algunos libros, ¿verdad? Como también acerca de los pactos de la Biblia. Si están interesados, quieren algo para leer, los voy a traer para el otro domingo. Okay? So beloved, we just wanted to mention, this was a special Sunday for Reverend Voss and his family. Knowing there with Reverend Voss and wife Lauren and baby Allison Nicole being in church, so we rejoice with them and rejoice that people are doing well. And also, I'm still in contact with people that have been a part of Opacto, but in God's providence they have moved. In one case, out of state, Dave and Yvonne Arsenal, so they're doing well. And Anita Solano, a regular visitor, she had surgery recently just because she broke her arm, and she's also, her hand and her fingers were swollen as well, and so there were some issues there, but she's slowly recovering from surgery. And also people do send their greetings as well, previous preachers or exhorters or seminary students. And so in the case of Valentina Alpuche, El Pacto's first pastor, generous and kind enough to send us some books in Spanish that talk about covenant theology,
covenant theology in español, in Spanish. So I'll bring those next time so we can enjoy some more reading about covenant theology. Okay. Así que, amados, no sé si ustedes tienen algunas peticiones en este tiempo, o si no, claro que entre semanas, si hay algo, por favor, queremos saber cómo están ustedes y cómo están todos, si hay alguna petición. Pero si no hay peticiones, espero que están bien, pero claro que si hay algo entre semana, por favor, quiero saber cómo están ustedes, cómo están todos, y si necesitan una ayuda. Ok. Pues, amados, vamos a concluir al final con las palabras del Padre Nuestro, así que vamos a decir eso al final. So, beloved, please feel free to share any prayer requests that you may have. I have prayer cards for each of you, and I try to update them on a regular basis. So please let me know how I can pray for you, and I would gladly lift you up before the Lord throughout the week. And so we'll close our congregational prayer with the words of the Lord's Prayer, which we refer to as el Padre Nuestro. Padre, Father, and Nuestro is ours, so our Father who art in heaven. So with that in mind, beloved, let us pray to our Heavenly Father in the name of Christ Jesus, His Son, relying upon the power of the Holy Spirit. Así que, amados, vamos a ofrecer una oración a Dios Padre en el nombre de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Okay, vamos a orar. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, este día, Señor, y te damos gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. Señor, te damos gracias por el amor, Señor, que hemos recibido de parte de Cristo, y de parte de ti, Padre Celestial, y también del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, y por la familia Voss, el nuevo pastor de Beecher, que están bien de salud, el pastor y su esposa y su bebé, Allison Nicole. Ayúdale, Señor, especialmente cuidar a su bebé, y te damos gracias, Señor, por el nuevo pastor de Beecher. Señor, también te damos gracias, Señor, que el amigo de Dave Arsenault encontró trabajo, y si hay alguien que necesita trabajo, Señor, también te pedimos, Señor, que le bendigas con trabajo también. Si hay alguien entre nosotros, o un ser querido, o amigo, o familiar, o compañero que necesita trabajo, Señor. También, Señor, pedimos por la sanación de Anita Solano, que quebró su brazo y que tuvo cirugía. También, Señor, si hay alguien aquí, Señor, también que está enfermo o se lastimó, Señor, también sí pedimos por la sanación de todos ellos, Señor, también. También, Señor, pedimos por la salud de María Delgado, y que le ayudes a recibir los medicamentos que necesitan. Te damos gracias, Señor, por el ministerio del pastor Valentín Alpuche y Pablo Landazuri y Rubén Zartman, y también por Santiago Stafford y Arnold Lavera. Te damos gracias por todos ellos, Señor. Oremos por la salvación del padre de Elena Velasco, que su padre tiene cáncer, y que Elena es miembro de la Iglesia Reformada en High Desert, en California. Y como oremos, Señor, por la salvación de nuestra familia y amigos y vecinos. Y también, Señor, sabemos que en esta vida siempre estamos pasando por desafíos, Señor, y, Señor, a veces sentimos dolor de cuerpo y alma. Y cómo dependemos de ti, Señor, como nuestro abogado y mediador y sumo sacerdote, Señor, para siempre, Señor, ayudarnos, Señor. Cómo dependemos de ti, Señor, y tu ayuda, no solamente este día, Señor, este domingo, pero también entre semana. Cómo dependemos de ti, Señor, para ayudarnos, Señor, darnos la fuerza que necesitamos, ayudarnos con el trabajo, con nuestros deberes de la casa y también fuera de la casa, Señor, y cómo ayudarnos, Señor, glorificar tu santo nombre en todas nuestras relaciones que tenemos, Señor. Y, Señor, cómo dependemos de ti, Señor. Y, Señor, también dependemos del Espíritu Santo para darnos consuelo y darnos paz, una paz que sobrepasa entendimiento. Y, Señor, también esté con todos nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, con nuestras necesidades. Y, Señor,
Concluimos nuestra oración con las palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto antes de escuchar el sermón. El número 127, Tu santo nombre alabaré. So, beloved, before we hear this afternoon's sermon, we'll sing a song of preparation, number 127, Your holy name I will praise. So, beloved, let us stand to sing number 127. Amados, ahora vamos a ponernos en pie para cantar el número 127, Tu santo nombre alabaré. Ahora nosotros vamos a continuar con nuestra serie de sermones. Aquí el número Hechos capítulo 9, los versículos 32 a 43. Así que, amados, aquí vamos a continuar nuestra serie de sermones. So, beloved, please turn with me to Acts chapter 9, verse 32 to verse 43. We continue our sermon series through the book of Acts. And so we'll be focusing on Peter's healing ministry. Here we learn about two miraculous healings. And so please turn there to Acts 9, beginning at verse 32. Así que, amados, hoy vamos a aprender más acerca del ministerio de sanidad de Pedro. Y aquí vamos a enfocar nuestra atención en dos milagros que leemos en nuestro pasaje de hoy, de Hechos capítulo 9, los versículos 32 a 43. Así que aquí leemos, amados, la palabra de Dios. Hear now the reading of God's holy and inspired word. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón,
los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. La palabra del Señor, the word of the Lord. Amados, vamos a pedir por la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos a entender nuestro pasaje de hoy y cómo dependemos del Espíritu Santo para guiarnos en la verdad, para entender estas palabras en su contexto y también para aplicarlas a nuestras vidas, y cómo dependemos del Espíritu Santo para santificarnos con la palabra de Dios. Beloved in the Lord Jesus, how we depend upon the Holy Spirit to sanctify us by God's truth, as well as to not only help us understand these words in their proper context, but also to apply them to our lives. So let us call upon the Holy Spirit to give us the desire and the power to live a life that is pleasing unto Him. So let us pray. Beloved, let us pray. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, ayúdanos en este momento, Señor, para que las meditaciones de nuestro corazón sean agradables delante de ti, Señor, y cómo dependemos de ti, Señor, para santificarnos y para ayudarnos a crecer en nuestra vida cristiana. Señor, te damos gracias por tu amor y también por tu Espíritu Santo, y cómo dependemos de tu ayuda, Señor. Y Señor, cómo te necesitamos en este tiempo especialmente, Señor, para iluminar nuestra mente y para guiarnos en la verdad. Y Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados en Cristo Jesús, es una gran bendición tener un cuerpo que funcione bien. Y la mayoría de nosotros podemos usar las piernas y los brazos y el cuello y las manos y la espalda. Es una bendición poder, ¿verdad?, caminar y poder hablar y trabajar y comer sin problemas. Y, ¿verdad?, gracias a Dios que tenemos esa capacidad. Pero sin embargo, hay muchas personas que no pueden usar su cuerpo por completo. Por ejemplo, cuando vamos al hospital a ver a un paciente, se nos recuerda que no debemos dar por hecho nuestra buena salud. Y había una mujer llamada Gladys que vivía en la ciudad de Gardena, California. Estuvo paralizada por 7 años. Murió hace varios años. Gladys apenas podía levantar el dedo y necesitaba atención médica las 24 horas. Le resultaba difícil respirar, comunicarse y mover. Gladys era cristiana, y aunque sus circunstancias eran difíciles, siempre expresó su fe cristiana al capellán del hospital. Mucha gente fue inspirada por su fe durante este tiempo. En nuestro pasaje de hoy aprendemos cómo Dios se preocupa por el sufrimiento de su pueblo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos enfermos, o si hay un ser querido que está enfermo, ¿verdad?, Dios siempre está pendiente de eso. Y Dios no solo se preocupa, sino que Él
es lo suficientemente poderoso como para curar enfermedades y resucitar a los muertos. En Hechos capítulo 9 aprendemos más sobre el ministerio de sanidad de Pedro. Según el poder de Dios obrando a través del apóstol Pedro, Pedro sanó a 2 personas, a Eneas y resucitó a Dorcas. Y para ayudarnos a entender nuestro pasaje de hoy y para aprender mejor y entender mejor estos 2 milagros, vamos a considerar 2 puntos. Primero, la curación de Eneas y segundo, la resurrección de Dorcas. So, beloved, as we learn more this afternoon on Peter's healing ministry in Acts chapter 9, we will focus on 2 points. First, the healing of Aeneas, and second, the resurrection of Dorcas. And so we focus on our first points, on the first miracle. Así que el primer punto, la curación de Eneas. Amados, antes de explicar nuestro pasaje, necesitamos explicar el contexto, porque siempre es necesario saber no solamente de lo que se trata en nuestro pasaje de hoy, pero también cuál es el contexto y cuál es la organización del libro de Hechos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos estudiando el libro de Hechos, es una historia de la iglesia primitiva durante la época apostólica. Y para comprender el avance del reino de Dios, ¿verdad?, durante esta época apostólica, es necesario saber los nombres de las regiones y cómo avanzó el reino de Dios. Por ejemplo, comenzó en la ciudad de Jerusalén, ¿verdad?, la iglesia primitiva apostólica. Y ya después, cuando creció en las regiones de Judea y Samaria. Y verdad, ya después más en Grecia y Asia Menor y hasta Roma. Entonces, para entender el avance del reino de Dios durante la época apostólica, necesitamos saber los nombres de las 3 regiones de la tierra prometida. Por ejemplo, la región del norte era Galilea, y ya la región central era Samaria, y la región del sur era Judea. Tenemos Galilea, Samaria y Judea. Y los primeros 7 capítulos de Hechos narran el testimonio apostólico en la ciudad en Jerusalén, ¿verdad? Y en Judea, y cómo creció el reino de Dios y las iglesias, muchas iglesias y congregaciones en diferentes partes de la tierra prometida. Los siguientes 5 capítulos se centran en el avance del reino de Dios en las ciudades de Judea y Samaria. Así que el libro de Hechos destaca los ministerios de 2 apóstoles, de Pedro y de Pablo. El Espíritu Santo usó estos 2 hombres para alcanzar a judíos y gentiles con el Evangelio. Y también Pedro fue un pilar de la iglesia. Por ejemplo, amados, cuando ustedes están leyendo aquí en el libro de Hechos, aquí podemos leer de otro milagro, por ejemplo, en Hechos capítulo 3, acerca de la curación de un cojo. Porque aquí, por ejemplo, cuando Pedro estaba curando a las diferentes personas, el primer milagro era la curación de un cojo en Hechos capítulo 3, a donde estaban en el templo, y ahí en la región, en la área del templo, ahí hubo una persona que no tenía la capacidad de usar su cuerpo completamente. Entonces ahí, amados, aprendemos como según Hechos capítulo 3 y también al principio de Hechos capítulo 1, aprendemos acerca de este ministerio de Pedro, acerca de su ministerio de sanación y de curación. Pero antes del capítulo 3 ya sabemos que en Hechos capítulo 1, ahí ya también aprendemos algo interesante acerca de Pedro. No solamente tiene su ministerio de curación, pero su ministerio de predicación, su ministerio de la palabra. Porque, por ejemplo, en Hechos 1, él ya nos damos cuenta, era un líder de la iglesia, a donde él estaba diciendo a todos, es necesario escoger otro apóstol, ¿verdad?, para reemplazar a Judas Iscariote. Y ya después en Hechos capítulo 2, Pedro predicó un sermón para explicar el significado de Pentecostés. En Hechos 3,
Ahí nos damos cuenta de su primer milagro, de cómo curó y sanó un inválido por diosero. Ya después en Hechos 4, Pedro explicó el milagro y defendió su fe cristiana ante el concilio judío. Ya en capítulo 8, Pedro dio la bienvenida a la iglesia cristiana a los samaritanos que se convirtieron bajo el ministerio de Felipe. Y ahora en nuestro pasaje de hoy, en Hechos 9, aprendemos más sobre el ministerio de sanidad de Pedro. Así que cuando nos damos cuenta del capítulo 1 hasta el capítulo 9 y lo que hizo Pedro durante su ministerio, nos damos cuenta que él tuvo un ministerio de la palabra, predicar la palabra de Dios y el Evangelio, también de sanar a los enfermos y también de defender su fe ante los líderes judíos. Así que nos damos cuenta, ¿verdad?, del ministerio de este apóstol. En cierto sentido, Pedro siguió el modelo pastoral de Jesús, porque en pocas palabras, si podemos explicar el ministerio de Jesucristo, podemos decir que el ministerio de Jesucristo fue un ministerio de palabra y de obra. Así que ambos predicaron el Evangelio y realizaron milagros. Y mientras Pedro visitaba a los cristianos en Lida, encontró a Eneas, un hombre paralítico. Ahora aquí nos damos cuenta de nuestro pasaje de hoy. Hechos 9, el versículo 32 y 33. Acts chapter 9, verse 32 and 33. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Ahora, la ciudad de Lida estaba a 40 kilómetros al noreste de Jerusalén, y Pedro tenía la costumbre de visitar a cristianos en diferentes partes de Israel. Disfrutaba visitando a los santos. Y aquí, amados, vamos a enfocar nuestra atención en algo muy interesante. Esta palabra santos que leemos en Hechos 9:32. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra o escuchamos la palabra santos, tiene diferentes significados. Yo sé que en la Iglesia Católica Romana, los santos se refieren a los creyentes que eran muy piadosos e hicieron grandes cosas para el Señor. Pensamos, por ejemplo, en San Pedro, San Pablo, San Agustín, etc. Y si alguien realiza un acto de bondad por nosotros, podríamos decirle, tú eres un santo. Ay, muchísimas gracias por su ayuda, tú eres un santo. Pero en nuestro pasaje de hoy, santo tiene un significado diferente. En la Biblia, los santos, según las Escrituras, se refieren a los creyentes, se refieren a los cristianos. Los santos son aquellos que han sido elegidos por Dios para ser salvados de sus pecados. Los santos no confían en sus buenas obras para su salvación, sino que confían en la salvación de Cristo. Cuando Dios ve a los creyentes, los ve como santos. Así que si nosotros confiamos en Cristo, Cristo nos ve como sus santos. ¿Y por qué? Porque los santos están cubiertos con la santidad de Cristo. Por eso Dios nos llama santos. Porque nosotros estamos arropados, cubiertos con la santidad de Cristo. Mientras Pedro visitaba a los santos en Lida, es decir, cuando Pedro estaba visitando a los creyentes, vio a un hombre paralítico llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años. Por 8 años, Eneas no pudo usar su cuerpo. Ahora, no sé si ustedes pueden imaginar eso. Estar en cama por 8 años, no pueden usar su cuerpo. Eneas, por 8 años, necesitó ayuda para comer, para vestirse, ¿verdad?, para lavarse, y estaba, ¿verdad?,
siempre pendiente y completamente indefenso. Y durante el mundo greco-romano del primer siglo no existían hospitales equipados con las últimas tecnologías. Yo sé tal vez cuando vinieron aquí, ¿verdad? A veces se pueden escuchar ambulancias, hay hospital, Franciscan Hospital aquí cerquita. Pues hace 2000 años no hubo cosas como así, como hospitales o tecnología, ¿verdad? Ni médicos o enfermeras, ni farmacéuticos capacitados profesionalmente durante la época apostólica. Eneas confiaba en el cuidado y la compasión de sus vecinos a diario. Y cuando Pedro vio a Eneas, se compadeció de él. Entonces Pedro invocó el nombre de Cristo para sanarlo. Aquí Hechos 9, 34 y 35. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, y los cuales se convirtieron al Señor. Y cuando Pedro lo sanó, no quería ninguna gloria para sí mismo, más bien quería que Eneas y todos los que habían presenciado el milagro, que creyeran en Cristo y glorificaran a Dios. Así que anteriormente en el libro de Hechos notamos un patrón similar en el ministerio de Pedro. Después de sanar al inválido por diosero en el templo de Jerusalén, ahí en Hechos capítulo 3, quería que todos se concentraran en Cristo. Por ejemplo, amados, aquí nos damos cuenta de similitudes entre el milagro de Pedro, ¿verdad?, en Hechos 3 y el milagro de Pedro en Hechos 9. Él no quiere gloria para sí mismo, sino quiere que todos enfocan su atención y prestan atención en el poder de Cristo. Toda la gloria para Dios, para Cristo. Aquí leemos, por ejemplo, en Hechos 3, 12. Here we read in Acts 3, verse 12, and then jumping further to verse 16. In Acts chapter 3, in which we notice some patterns in Peter's healing ministry. He wants people to focus on Christ and not focus on Peter, but focus on Christ. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Así que, amados, nos damos cuenta algo acerca de Pedro, ¿verdad? Cuando él estaba haciendo milagros, ¿verdad?, él quiso que todos creyeran en Cristo Jesús. Pedro realizó señales y prodigios para que la gente creyera en Jesucristo. Jesús vino a este mundo no solamente para salvar nuestra alma, pero también nuestro cuerpo. Así que Cristo vino para salvarnos cuerpo y alma. Y Jesús vino a este mundo para salvarnos. Y la curación de Eneas mostró el poder de Dios sobre las dolencias corporales. Los milagros de Pedro fueron una demostración del poder sanador de Cristo. Cuando los apóstoles realizaron señales y prodigios, fue una confirmación de que su ministerio tenía la aprobación divina. Es decir, que los milagros fueron una validación de que el ministerio y el mensaje de los apóstoles provenían del Señor. Y por la obra del Espíritu Santo, mucha gente creyó en Jesús. La iglesia cristiana primitiva creció numéricamente, espiritualmente, en Jerusalén, Judea y Samaria, y ya así. Y cuando estudiamos los milagros de Cristo y los apóstoles, estos milagros tienen diferentes niveles de significados. No sé si ustedes han hecho esa pregunta: ¿por qué hay milagros en la Biblia? ¿Qué es el significado de los milagros de Cristo? ¿O el significado de los milagros de los apóstoles?
Porque hay milagros. Porque por sus milagros, Cristo nos dio una vista previa de los nuevos cielos y la nueva tierra. La nueva creación será muy diferente al mundo actual. En el mundo de hoy, ¿qué vemos nosotros en el mundo de hoy? Escuchando las noticias, ¿verdad? Cuando estamos escuchando lo que está pasando en Chicago, o en Illinois, o en Indiana, o en los Estados Unidos, o en México, o en Centroamérica, Sudamérica, o en el Medio Oriente, ¿verdad? Nos damos cuenta de algo en el mundo de hoy. Vemos sufrimiento físico y emocional en todas partes. Y desde la caída de Adán en el huerto del Edén, este mundo caído ha estado marcado por el dolor, la frustración y la muerte. Y en nuestro peregrinaje terrenal luchamos constantemente contra tres enemigos en este mundo: el mundo, la carne y el diablo. Cuando decimos mundo, nos referimos a las tentaciones y vicios de este mundo. Y cuando decimos la palabra carne, se refiere a nuestros deseos pecaminosos. Y cuando decimos diablo o Satanás, se refiere al principal enemigo de Cristo y su iglesia. Así que Satanás quiere destruir nuestra fe con tentaciones, herejías y mentiras. Y en los nuevos cielos y la nueva tierra, Satanás se habrá ido. Satanás será totalmente derrotado. Satanás experimentará el juicio final y será arrojado. ¿A dónde? Al lago de fuego, ¿verdad? Para siempre. Los milagros de Cristo y los apóstoles nos dan una idea de la nueva creación. Cuando Jesucristo regrese por segunda vez para consumar su reino y consumar, ¿verdad?, esta relación que tiene con la iglesia, marcará el comienzo de un paraíso mejor, un paraíso mayor que el huerto del Edén. Y en este nuevo paraíso y mejor paraíso, en esta nueva creación, tendremos perfecta comunión con Dios en cuerpos glorificados y resucitados. Así que, ¿por qué hay milagros en la Biblia? Porque nos da una idea de cómo será la nueva creación. No habrá más pecado, enfermedad, tristeza ni muerte. No más en la nueva creación. Ahora el segundo punto, la resurrección de Dorcas. And now to our second point, the resurrection of Dorcas. Mientras Pedro estaba con Eneas en la ciudad de Lida, los cristianos de otra ciudad también necesitaban la ayuda de Pedro. La ciudad de Jope estaba a 12 millas al oeste de Lida. Así que Pedro estaba en Lida, pero ahora los cristianos en Jope estaban llamando a Pedro para ir a Jope, así que ahora necesitaba ir a otra ciudad, a donde necesitaban la ayuda de Pedro, en la ciudad de Jope. Jope estaba a lo largo de la costa. En Jope, una mujer cristiana había muerto recientemente y tenía dos nombres esta señora. En arameo, su nombre era Tabita y también su nombre en griega era Dorcas. Así que Tabita, Dorcas se refiere a la misma mujer. La mayoría de la gente le llamaba Dorcas. Dorcas fue muy admirada por muchas personas en su ciudad. ¿Por qué? Porque ella puso las necesidades de los demás por encima de las suyas propias, especialmente a cuidar a muchas viudas. Aquí leemos acerca del amor de esta señora hacia las viudas, aquí en Hechos 9:36, Acts 9, verse 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Cuando Dorcas murió, los cristianos de la ciudad de Jope estaban de luto por la pérdida de una querida amiga. No la enterraron inmediatamente, sino que colocaron su cuerpo en una sala, según el versículo 37.
Ahora, ¿por qué no la enteraron inmediatamente? ¿Por qué? Pues entre los académicos del Nuevo Testamento existen diferentes teorías. Es posible que los cristianos de Jope creyeran que Dorcas podría resucitar mediante algún milagro. Quizás creían que Jesucristo regresaría pronto por segunda vez y por lo tanto Dorcas pronto sería resucitado por Cristo mismo. Es posible. Lo que sí sabemos con certeza es que los cristianos de Jope creían que Cristo había vencido a la muerte por su resurrección. Y también creían que Cristo había dado poder a los apóstoles para realizar milagros. Llamaron a Pedro para resucitar a Dorcas, según el versículo 38. Así que nosotros sabemos que cuando Pedro llegó a la sala donde ya hacía el cuerpo de Dorcas, había viudas presentes. Estaban abrumadas por el dolor. Aquí leemos lo que pasó, aquí en el versículo 39. Hechos 9, el versículo 39. Acts 9, verse 39. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Ahora, amados, imagínense por un momento lo que estaba pasando en este tiempo, ¿verdad? Ahí está el cuerpo de Dorcas, ahí están las viudas, ahí cerquita, y qué tenían en sus manos, ¿verdad? Vestidos, túnicas, ¿verdad? Y también ahí llorando, y ¿verdad? Ahí con mucho dolor. Y amados, cuando leemos el Antiguo y Nuevo Testamento, aprendemos algo importante. Aprendemos acerca de la compasión de Dios por las viudas. Por ejemplo, en Santiago 1:27, James 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, Dorcas practicó la religión verdadera y pura. Las viudas afligidas estaban agradecidas por el amor de Dorcas hacia ellas. Pedro oró al Señor antes de realizar el milagro. Reconoció que solo Cristo podía resucitar a Dorcas. Solo Dios es el autor de la vida física y espiritual. Y con Dios todo es posible. Y por la gracia de Dios, Dorcas abrió los ojos, aquí en el versículo 40. Y alabado sea Dios, porque nuestro Dios Todopoderoso respondió a la oración de Pedro. Aquí leemos lo que pasó, aquí en el versículo 41 hasta el 43. Here now we focus our attention on verse 41 to 43. A él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de cierto Simón curtidor. Mediante este gran milagro, el poder de Cristo sobre la muerte se puso de manifiesto. Y amados, después de este gran milagro, Pedro permaneció muchos días en la ciudad de Jope, enseñando el Evangelio a los nuevos creyentes. Pedro predicó cómo Cristo vivió una vida perfecta de obediencia en nuestro lugar. Y por la vida perfecta de Cristo, Él ganó para nosotros la perfección, la santidad y también la obediencia perfecta, que está acreditada a nuestra cuenta espiritual cuando abrazamos a Cristo y abrazamos las promesas del Evangelio por la fe. Dado que la paga del pecado es muerte, Cristo recibió el castigo que nuestros pecados merecen. Así que Cristo cumplió los requisitos de la justicia de Dios al morir en la cruz en nuestro lugar. Damos gracias a Dios porque podemos decir en pocas palabras que Cristo nos limpió completamente del pecado, nos cubrió con su perfección y nos da esa promesa que un día
también nosotros vamos a recibir un cuerpo glorificado y resucitado. Y por su resurrección, Cristo garantizó nuestra futura resurrección. En la ciudad de Jope, Pedro se quedó con Simón el curtidor. Y un curtidor era un fabricante de cuero, alguien que trató pieles de animales para producir cuero. Y los judíos consideraban impuro ese comercio porque los curtidores estaban en contacto con animales muertos. Sin embargo, Pedro se dio cuenta de que el Evangelio es para todos, no solo para el Israel étnico, pero el mensaje de Cristo de perdón, de justicia, de resurrección, es un mensaje para las naciones, no solamente para los judíos, pero también los samaritanos y los gentiles y para todo el mundo. La comprensión de Pedro de los miembros del reino de Dios continuó expandiéndose y no solo testificó a los judíos, sino también ministró a los samaritanos y ya muy pronto a los gentiles. Gloria a Dios por el avance del reino de Dios en Judea y en Samaria durante el periodo apostólico. Amén y amén. Oremos, hermanos, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Y te damos gracias, Señor, por este milagro que hemos leído acerca de la sanación de Eneas y también la resurrección de Dorcas. Y también, Señor, como nosotros tenemos esa promesa de la resurrección de nuestro cuerpo en el futuro. Te damos gracias, Señor, por el futuro que nos espera. Y también te damos gracias que Cristo vino para salvarnos, cuerpo y alma, Señor. Y que, Señor, esperamos ese día cuando va a regresar Cristo por segunda vez para consumar su reino. Y como estos milagros nos dan una idea de cómo será la nueva creación, sin muerte, sin enfermedades, sin dolor, sin tristeza. Y te damos gracias, Señor, por el futuro brillante que nos espera. Y, Señor, sabemos que este futuro brillante es nuestra herencia espiritual y la recibimos, Señor, por tu gracia, a base de tu gran amor y misericordia y tu gracia, Señor. Gracias, Señor, por estas promesas que son sí y amén en Cristo Jesús. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar otra vez el número 131, Cuán dulce el nombre de Jesús. And beloved, we will stand to sing our last song, number 131, How Sweet is the Name of Jesus. Beloved, will you please stand as we sing our last song, number 131, and afterwards it will be the parting benediction.
vamos a concluir con la bendición de Dios, amados. Beloved in the Lord Jesus, we now come to the close of our service, and now we come by concluding with a parting benediction. Receive now the blessing from the Lord. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.